De acuerdo, pues vamos a empezar si os parece bien. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre Airfever de Wikiti. Mi nombre es Alejandro Penedo, soy encargado de marketing y comunicación en Instantbyte y quiero daros la bienvenida a este webinar que impartirá Salvador Bertenbreiter, Airfever Product Manager de Wikiti. Para quien no conozca Instantbyte, somos un mayorista especializado en soluciones wireless, WIS, voz sobre IP, videovigilancia y networking en general, switching, routing, armarios, cableado, etcétera. Llevamos en el mercado de las telecomunicaciones desde 2001 y contamos con proveedores en más de 10 países, así como más de 50.000 clientes profesionales en toda la Unión Europea. Estamos muy contentos y tenemos que daros a todos las gracias porque el año pasado conseguimos un crecimiento superior al 40% y el último 2016 lo acabamos por encima de los 20 millones de facturación. Los principales aspectos que nos diferencian de nuestra competencia son la financiación a nuestros clientes, el stock en nuestras marcas, el cual suele estar por encima de los 2 meses de venta, nuestro servicio postventa y la garantía extra que ofrecemos adelantando equipos, pagando porte de ida y vuelta de los RMA o extendiendo la garantía de los fabricantes si procede hasta los 2 años. Nuestras principales áreas de negocio son el wireless y el mercado WIS, la voz sobre IP, la videovigilancia y el networking en general, y la filosofía de nuestra compañía es poder ofrecer una solución y asesoramiento integral en cualquier aspecto dentro de las redes IP. Para ello, contamos en nuestro catálogo con los principales fabricantes de nuestro sector y, como veis, el más importante entre ellos, Ubiquiti. Ubiquiti es el líder indiscutible en la tecnología wireless y el mercado WIS y día a día se consolida como un jugador muy a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra topología de red. Prueba de ello es la completa gama de equipos Airfiber. En este webinar, Salvador Bertenbreiter, Airfiber Product Manager de Ubiquiti, nos explicará cómo Airfiber logra que enlaces inalámbricos tengan una calidad similar a enlaces de fibra óptica. Al finalizar el webinar, daremos paso a un turno de preguntas y respuestas y a su vez hemos habilitado la cuenta de correo electrónico webinar@instantbyte.com para atender las consultas y dudas que no queden resueltas durante este webinar o surjan a posteriori. Y sin más dilación, doy paso a Salvador para que dé comienzo a la presentación. Salvador, Buenos días a todos. ¿Me pueden oír? vale, te nombro presentador si me das un segundo. Convertir Por en supuesto. presentador. Sí, de acuerdo. Excelente. No, buenos días a todos. Gracias Alejandro por la introducción. Como les comentaba Alejandro, yo soy el Product Manager de la línea Airfiber. Voy a comentar un poco el día de hoy acerca de las diferentes ventajas de Airfiber versus otras soluciones, algunas de las cosas especiales de Airfiber, por qué se diferencia sus otros tipos de enlaces inalámbricos. Y también vamos a revisar el portfolio de productos y finalmente poder ver cuál es el mejor producto para cada caso. Finalmente, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Ahí le voy a pedir a Alejandro que me nota de las preguntas que ustedes puedan hacer y las vamos a responder al final de este webinar. Así que los invito a que ponen una taza y bienvenidos al webinar y voy a comenzar ahora. Por favor, Alejandro, ¿me puedes confirmar? ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí, vemos tu pantalla, Salvador, pero se escucha un poco cortado. No sé si será la conexión o qué ocurre, pero sí lo comentan varios de los asistentes también. Ah, ok, dame un segundo. ¿Me Sí, podrías confirmar si ahora se escucha un poco mejor? parecido. Parecido, ok. Dame un segundo, voy a ver si me puedo cambiar red Wi-Fi, que creo que estoy con una Wi-Fi un poco lejos de acá. Dame un segundo, por favor. Conecto y me Sí, desconecto en un segundo. Aló, ¿me escuchas mejor ahora? exactamente, ahora sí. ¿Me escuchas mejor ahora o todavía con problemas? Sí, ahora bien. ¿Ahora sí? Excelente. Sí. Bueno, excelente. Ok, como les comentaba, Airfiber es básicamente nuestra solución para radioenlaces de
Eh, mediana, corta y larga distancia. Y su principal diferenciador es que ofrece una calidad de capacidad similar. Sí, dime, sí que se había cortado un segundo, pero continúa, Alejandro. perdona. Ok. Bueno, como les comentaba, ofrece un rendimiento sumamente alto. De hecho, pueden ver acá que es hasta 2 gigabits por segundo de capacidad real. Y no son solamente tasas de datos como en algunos otros casos, sino que es realmente el rendimiento máximo que ustedes pueden lograr. Además, en los modelos full duplex, la latencia es inferior a un milisegundo, lo que equivale a que cuando ustedes hacen un ping con Windows, por ejemplo, van a ver que la latencia fluctúa entre 0 y 1 milisegundo. O sea, es realmente baja. Y además, una de las cosas interesantes de AirFiber es que se ofrece en bandas no licenciadas y bandas licenciadas. Y en ambos casos son equipos sumamente económicos. De hecho, les voy a presentar el AirFiber 11FX, que es un producto que realmente ha venido a revolucionar el mercado de los enlaces licenciados por su bajo precio y muy alto rendimiento. Como les comentaba, pueden lograr velocidades sumamente altas. Estas velocidades se pueden utilizar para múltiples cosas, como por ejemplo para poder llegar a torres y luego de esas torres servir a clientes mediante enlaces punto multipunto o mediante GPON. De hecho, hay muchos ISPs que están comenzando a ofrecer GPON a sus usuarios y conectan las torres o los puntos donde tienen las OLT mediante AirFiber para así poder tener una capacidad suficientemente alta para ofrecer servicios de Internet, voz y también de televisión sobre IP. Otra de las cosas interesantes que nos permite Fiber es poder llegar con velocidades sumamente altas a clientes corporativos. Sabemos que estos clientes no quieren tasa de agregación, están dispuestos a pagar varios cientos de euros mensuales por un servicio dedicado y ustedes con AirFiber pueden ofrecerle velocidades desde 100 megas hasta 1 giga o más, inclusive con algunas tecnologías. Y básicamente yo les quiero presentar por qué AirFiber es una solución ideal para cualquier punto a punto. Y cuando hablo de cualquier punto a punto, quiero desmitificar que AirFiber es solamente para enlaces de troncales, para backhaul. AirFiber es en realidad un equipo que sirve para cualquier tipo de enlace punto a punto. Como les comentaba, por ejemplo, para poder servir a clientes corporativos o algunos clientes finales que requieran mayor velocidad. Y esto gracias a su bajo precio, como pueden ver, un precio sumamente disruptivo para esta calidad de equipos que son equipos Carrier Class Real y además les ofrece eh, una calidad muy similar a lo que es la fibra óptica, pero con la ventaja que pueden desplegarlo de manera rápida y económica, dado que no hay que contratar mano de obra costosa que tenga que tirar cables por las calles o romper la calle para poder tirar cables. Simplemente ustedes instalan los dos equipos, los alinean y ya tienen velocidades gigabit o superiores en algunos casos. Y a mí me gusta mucho explicar lo que son las cosas a través de su antónimo. Y acá podemos ver justamente lo que no es AirFiber. AirFiber no es Wi-Fi. Y cuando hablo de Wi-Fi, algunos de los problemas que tenemos en Wi-Fi es principalmente que Wi-Fi no ha sido diseñado para ser usado en enlaces punto a punto, y menos para ser usado en enlaces punto a punto exterior. Como consecuencia de esto, tenemos algunas limitantes importantes, como por ejemplo una baja eficiencia espectral, que son mucho más vulnerables a lo que es interferencia, pueden ser también mucho más susceptibles a ataques de autentificación, y además de eso, lo que nos va a suceder es que en algunos momentos podemos lograr algunos resultados decentes, pero en otros momentos tenemos una variación de señal o de calidad de la experiencia y eso finalmente va a complicar a sus usuarios. AirFiber es totalmente diferente y yo les quiero presentar una imagen de cómo yo veo el Wi-Fi para enlaces carrier o para enlaces de ISPs. Yo lo veo el Wi-Fi como algo así. Es algo que funciona, ¿cierto? Pero ¿ustedes confiarían las operaciones de su ISP en algo como esto? Probablemente no. Probablemente ustedes están buscando soluciones carrier que han sido diseñadas desde el primer día para un solo propósito, que es ofrecer el máximo rendimiento de manera estable. Y esto es AirFiber. AirFiber fue, como les comenté, desde su concepción diseñado para un solo propósito, enlaces punto a punto exteriores con el más alto rendimiento. Y gracias a esto, gracias a que no está basado en Wi-Fi, logramos una eficiencia espectral sumamente alta. Les voy a mostrar un par de cifras en las siguientes slides, donde van a poder ver cuál es la eficiencia espectral que logramos con AirFiber. Otra de las cosas interesantes es que logramos un rendimiento muy alto, pero no solamente un rendimiento que sea alto en los speed test, sino que es un rendimiento que es alto, es estable y predecible. Esto a ustedes les permite poder diseñar sistemas que van a funcionar siempre con la máxima capacidad, no solamente durante un speed test, sino que con cualquier tipo de tráfico. Además, AirFiber fue diseñado para ser sumamente escalable.
De hecho, los ingenieros que crearon AirFiber fueron los mismos que crearon Canopy en Motorola. Son realmente los padres de lo que sería la sincronización vía GPS en estos enlaces de datos. Y con AirFiber fueron un paso más allá, logrando una sincronización realmente increíble con la cual pueden tener decenas o inclusive cientos en algunos casos muy particulares de enlaces en una misma torre o en un mismo sitio. Además ofrece una muy alta seguridad, dado que no es vulnerable a ataques de autentificación o los típicos ataques que pueden ser afectados los enlaces Wi-Fi. Además, como les comentaba, la latencia es sumamente baja, esto es sumamente importante porque sus usuarios no solamente quieren poder bajar rápido el contenido, sino que también quieren poder acceder a las páginas web de manera rápida y ustedes saben que la latencia es muy importante para poder cargar páginas web rápido, pero también para lo que es voz y para lo que es video. Hoy en día con la televisión sobre IP se necesita tener una calidad de enlace sumamente alta y AirFiber lo ofrece. Entonces yo les quiero mostrar un poco de las operaciones de AirFiber. AirFiber básicamente tiene dos métodos de operación. Uno es el FDD, otro es el HDD. Y también tenemos por el otro lado los sistemas basados en Wi-Fi tradicional, donde tenemos una tecnología TDD. Acá pueden ver en el lado izquierdo, pueden ver un equipo AirFiber FDD, pueden ver que la latencia es inferior a un milisegundo y además es sumamente estable. Por el otro lado tenemos en el lado derecho un equipo basado en TDD, como por ejemplo puede ser cualquier equipo basado en Wi-Fi, e inclusive con protocolos como TDMA, el caso es el mismo, y pueden ver que la latencia fluctúa mucho dependiendo del entorno y dependiendo del tipo de tráfico que esté pasando por su red. Cuando tienen mucha carga, la latencia suele subir. En AirFiber esto no sucede. Y acá les voy a mostrar un poquito los tres modos de operación que encontramos en los enlaces inalámbricos. Como les comentaba, AirFiber ofrece dos de estos modos, los cuales son el FDD, que pueden ver en su izquierda, el HDD, que pueden ver en la mitad de la imagen, y el método TDD es el método que podemos ver en equipos como AirMax o en cualquier tipo de enlace basado en chipset Wi-Fi. Como pueden ver en el FDD, ambos radios están transmitiendo todo el tiempo y escuchando todo el tiempo. Tenemos por otro lado el extremo, que sería el TDD, el otro extremo, como pueden ver en equipos sumamente ineficiente, en el cual cuando un equipo está transmitiendo, el otro equipo no puede escuchar ni transmitir hasta que el mensaje llega. Y hay una gran ineficiencia en el uso del tiempo aéreo. El uso del espectro es sumamente ineficiente. Y para corregir esto, en enlaces half duplex, Ubiquiti y AirFiber específicamente desarrolló el protocolo HDD, que como pueden ver en la mitad de la imagen, permite que los radios puedan transmitir al mismo tiempo y como saben perfectamente la distancia entre ellos, saben exactamente cuándo deben cambiar de modo de transmisión al modo de recepción, permitiendo así que la pérdida de tiempo aire sea mínima. Y como pueden ver acá, literalmente los paquetes se cruzan en el aire. Es algo justamente que ningún otro fabricante ofrece y ofrece algunas ventajas muy importantes como podemos ver en este cuadro comparativo, que es básicamente que aunque tengamos, por ejemplo, en los equipos X, un equipo que solamente opera en el caso half duplex, podemos tener de todas maneras las ventajas como una latencia muy baja, entre 2 y 3 milisegundos, además una latencia que no aumenta con la distancia del enlace, y podemos ver que la eficiencia espectral del HDD es igual de alta que la eficiencia espectral del método FDD. Obviamente, como estamos utilizando la mitad del tiempo aire, la capacidad del enlace va a ser alrededor de la mitad de lo que sería un equipo FDD, pero podemos ver que es alrededor del doble que es lo que sería en un equipo TDD tradicional, que sería un equipo como AirMax o en equipo de algún otro fabricante. Y quiero mostrarles y explicarles por qué es tan importante el concepto de paquetes por segundo. Cuando ustedes están moviendo tráfico, cuando hacen, por ejemplo, un speed test, ustedes van a poder, generalmente los speed tests utilizan paquetes muy grandes, paquetes de 1500 bytes. ¿Qué pasa con estos paquetes? Que, por ejemplo, si queremos mover 100 megas por segundo, vamos a utilizar relativamente pocos paquetes porque cada paquete es muy grande. Sin embargo, el tráfico real cuando ustedes tienen, por ejemplo, consultas de DNS, ICMP, tienen SNMP y cualquier otro tipo de tráfico como voz sobre IP, van a ver que tienen muchos paquetes pequeños, algunos paquetes inclusive de 64 bytes. Lo que sucede con esto es que los mismos 100 megas que podíamos mover con pocos paquetes, cuando tenemos paquetes grandes, cuando tenemos paquetes pequeños, vamos a utilizar una gran cantidad de paquetes para enviar esto. Y en los tradicionales basados lo que sucede es que los paquetes deben pasar de la interfaz alámbrica deben por el CPU y viceversa. Cuando vienen de la interfaz inalámbrica,
interfaz alámbrica deben pasar por el CPU. Y incluso los equipos con CPU bastante Salva- rápida, como en el caso... Sí, Salvador, perdona, el dime. último minuto más o menos se ha vuelto a entrecortar. Ah, ok, disculpa. ¿Todos pudieron escuchar? Sí, es que se vuelve a oír un poco entrecortado. A ver, me escucho un poco mejor ahora. No. ¿Mejor? Mm, em, déjame ver qué puedo hacer para... Dame un segundo para... un problema. Un segundo, por favor. ¿Se escucha un poco mejor ahora Bueno, o todavía con unos problemas? un poco de entrecortado, sí, se escucha un poco metálica la Eh, voz. dame un segundo, voy a estarme por 4G. Ujú. Problema de mi casa que ha estado con problemas. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Aló, Alejandro? Sí, ¿Se escucha un poco mejor ahora? sí, ahora sí. Perfecto, excelente. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Vale, ahora. Ok. Dame un segundo que voy a checar esto. Ok, si en algún momento vuelve a haber problemas, avísame, estoy conectado por 4G ahora. Vale, perfecto. Vale, entonces lo que les comentaba, voy a repetir esta sección, era que cuando tenemos, por ejemplo, 100 megabits por segundo de tráfico, cuando hacemos un speed test, vamos a utilizar paquetes de gran tamaño, por ejemplo, paquetes de 1500 bytes. Con estos paquetes de 1500 bytes vamos a utilizar relativamente pocos paquetes para poder lograr cierta capacidad, por ejemplo, 100 megas por segundo. Por el otro lado, el tráfico real no es como el speed test. El tráfico real tiene paquetes pequeños como pueden ser ICMP, DNS, SNMP, voz sobre IP, y todos estos paquetes pequeños se van a sumar y vamos a tener una gran cantidad de paquetes y por ejemplo para mover los mismos 100 megas por segundo vamos a utilizar 10 o inclusive casi 20 veces más paquetes por segundo. Lamentablemente los equipos basados en Wi-Fi, como son por ejemplo Air Max C y todos los otros fabricantes que ven que no son realmente carrier, lo que sucede es que el tráfico cuando viene de la interfaz inalámbrica y que quiere pasar a la interfaz alámbrica o viceversa, de la alámbrica a la inalámbrica, debe pasar por la CPU. Y al pasar el tráfico por la CPU, aunque tengamos una CPU rápida, como por ejemplo en el caso de Air Max AC, aún así vamos a lograr una cantidad relativamente baja de paquetes por segundo. De hecho, por ejemplo, en el caso de los equipos Air Max M, la cantidad era alrededor de 25.000 paquetes por segundo, y en el caso de Air Max AC, la cantidad máxima de paquetes que el radio puede soportar es alrededor de 50.000 paquetes por segundo. Cuando hacemos speed test no vamos a notar grandes problemas. Sin embargo, cuando tengamos tráfico como puede ser, como les comentaba, consultas de DNS, ICMP, que es tráfico real, sí vamos a ver una limitante y vamos a alcanzar un cuello de botella que nos va a afectar el rendimiento real cuando estamos moviendo tráfico real de usuarios. Por el otro lado, el Fiber, en AirFiber el tráfico no pasa por la CPU. Este sistema es basado en hardware, por lo tanto el tráfico pasa por una FPGA. Y al pasar por una FPGA y hacer un bypass de la CPU, podemos tener cosas como por ejemplo una latencia increíblemente baja, alrededor de 0.2 milisegundos, pero además de esto, no nos vemos limitados por una cantidad de paquetes por segundo como por ejemplo 50.000 paquetes por segundo o 10.000 paquetes por segundo, sino que podemos mover 1 millón de paquetes por segundo. Y esto nos permite que sea cual sea el tipo de tráfico, sea tráfico de telefonía IP, sea tráfico de muchas consultas DNS, o inclusive cuando recibamos un ataque de denegación de servicio, vamos a ser mucho más tolerantes frente a esto y la experiencia del usuario se va a mantener constante y buena siempre.
Eso es una de las cosas muy importantes y por esto les quiero comentar este tema de los paquetes por segundo. De hecho, tengo un artículo en español que les voy a mostrar luego, en el cual hablo un detalle sobre esto. Así que los invito a que luego lo puedan ver. Airfiber además trae la última versión de AirView, que básicamente es un AirView de mucha más alta definición. Es un poco más lento en la recolección de datos, que es lo que sería AirMax, pero les va a dar una imagen mucho más nítida en su ambiente y poder tomar mejores decisiones en el uso de qué canales pueden utilizar y qué ancho de canal deben utilizar. De hecho, una buena comparativa es, por ejemplo, el AirView, que sería un equipo basado en Wi-Fi, como por ejemplo AirMax AC, sería como una imagen de Netflix en baja resolución. Por el otro lado, AirView en AirFiber es como ver Netflix en 4K o ultra alta definición. Una imagen mucho más nítida de lo que está pasando, con lo cual van a poder ver realmente cómo está el entorno y poder tomar mejores decisiones. Otra de las cosas que le comentaba es la eficiencia espectral. Y esto es sumamente importante porque cada vez es más difícil encontrar espectro disponible. Por lo tanto, el poco espectro que encontramos disponible tenemos que utilizarlo de la manera lo más eficiente posible. Es decir, sacar la mayor cantidad de megabits por cada megahertz de espectro. Y de hecho les quiero mostrar un par de números. Por ejemplo, podemos ver el caso de 802.11n, como pueden ver 20 MHz en la columna más o menos en la mitad, y pueden ver que el máximo teórico de 802.11n es de 5.9 megabits por cada megahertz. Sin embargo, el tráfico real que ustedes van a lograr o la eficiencia real que se logra es más cercano a los 4 megabits por cada megahertz. En realidad, en algunos casos incluso 3 megabits por cada megahertz de espectro. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, 802.11ac, donde podemos ver que en teoría el máximo es de 9 megabits por cada megahertz, pero en la práctica vamos a ver que el número se acerca más bien a los 6 o 7 megabits por cada megahertz de espectro. Por el otro lado, en equipos como AirFiber, podemos tener 13 megabits por cada megahertz, y estos son realmente megabits por cada megahertz real, no solamente un teórico, sino que es realmente lo que ustedes pueden lograr. Con esto pueden ver que el rendimiento es el doble o inclusive en algunos casos un poco más del doble que tecnologías como 802.11ac. Y otra de las cosas interesantes es que hay mucha gente que está acostumbrada a ver los gráficos de Capacity, por ejemplo, en Air Max AC o en otros fabricantes, y se dan cuenta que ese tráfico o esa capacidad que dice no concuerda con el tráfico real que ustedes pueden pasar. Y esto se debe a que generalmente se muestra una capacidad que es una extrapolación de datos, porque los equipos no están siempre transmitiendo, sino que transmiten de vez en cuando y reciben de vez en cuando y toman muestras aleatorias y en base a esas muestras asumen una cierta capacidad. Obviamente hay un overhead que algunas veces no calculan bien, por lo tanto el throughput real que podemos pasar al rendimiento real, la mayoría de las veces no coincide con la capacidad. Por otro lado, en el caso de AirFiber, estos números coinciden, como pueden ver en la imagen, con una precisión sumamente alta, de hecho más alta que un 99%. Y si se preguntan por qué, la respuesta es muy simple. AirFiber transmite todo el tiempo. Lo que hace AirFiber es reservar el canal para que ustedes puedan transmitir. Y con esto ustedes pueden tener una visión en tiempo real de cuál es la capacidad real, porque cuando no hay tráfico de usuario, AirFiber lo que hace es generar paquetes aleatorios, y estos paquetes aleatorios son enviados por la interfaz inalámbrica y recibidos por el otro lado, y sabemos en tiempo real, en cada segundo, cuánto es la capacidad real del enlace. Por lo tanto, ustedes pueden tomar decisiones buenas y pueden tomar decisiones que les van a permitir saber cómo está su enlace en cada momento. No solamente con una aproximación, sino que con un número real. Y otra de las cosas que mucha gente me pregunta es, Salvador, ¿dónde está el speed test en AirFiber? La mayoría de la gente está acostumbrada a buscar un speed test dentro de las herramientas, como en el caso de AirMax. Sin embargo, en el caso de AirFiber, este speed test está corriendo todo el tiempo. Este speed test es 24/7 y se llama Capacity. Y como ustedes lo pueden ver ahí, está siempre disponible para ustedes. Además, con AirFiber no les vamos a confundir con tasas de datos versus la capacidad. En AirFiber somos súper transparentes porque este es un equipo carrier. Este no es un equipo basado en Wi-Fi que fue diseñado para un uso hogareño, para luego ser utilizado en exterior, como arreglándolo, sino que es un equipo que fue diseñado para carriers. Y los carriers necesitan información real, por lo tanto lo que se muestra son las capacidades reales del enlace. Además, ofrece algunas herramientas de diagnóstico de la parte cableada para poder ver cómo está el cable Ethernet y poder también notar algunos problemas antes.
una cosa muy importante es la coubicación para poder ubicar múltiples radios en la misma torre y así poder reutilizar el espectro. De hecho, alguna de las cosas interesantes de la sincronización de GPS de Airfiber es que es compatible con otros fabricantes. Por lo tanto, si ustedes tienen un enlace punto multipunto de algún otro fabricante, pueden sincronizar estos radios con Airfiber en la mayoría de los casos. Y el GPS está disponible en todos los equipos Airfiber. Acá tenemos un ejemplo de reutilización de frecuencia. Como pueden ver en este ejemplo, en el lado izquierdo, estamos con equipos en 5 GHz y podemos reutilizar la frecuencia 3 veces. Esto quiere decir que con solamente 2 frecuencias podemos tener 6 enlaces punto a punto. En el caso de frecuencias más altas, como 11 GHz o 24 GHz, al ser frecuencias más altas, tener un ancho de haz de la antena mucho más estrecho y también un front to back mucho más alto, podemos tener hasta 10 enlaces de Airfiber 24 en una misma torre. Esto de hecho es una de las preguntas que mucha gente me hace. Me dice, Salvador, ok, tú tienes los Airfiber 24 que solamente tienen 2 frecuencias disponibles porque no hay más frecuencia en el espectro. ¿Cómo haces para instalar más de un equipo Airfiber 24? La respuesta es, depende de dónde estén mirando. Si miran en la misma dirección, lamentablemente no se puede reutilizar la frecuencia en el caso de 24 GHz, pero si miran, por ejemplo, 5 o 10 grados hacia la derecha o la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, sí pueden reutilizar la misma frecuencia y pueden instalar varias decenas de enlaces en una misma torre. Además, Airfiber ofrece una seguridad sumamente alta, y esto principalmente porque no está basado en Wi-Fi. Además, el tráfico está 100% encriptado y es inmune a ataques de craqueo del passphrase de AES, que suele ser un ataque bastante común en Wi-Fi. Además, como les comentaba, dado que el equipo puede mover hasta 1 millón de paquetes por segundo, es hasta 20 veces más tolerante contra ataques de denegación de servicio. Y esto es sumamente importante porque con equipos Wi-Fi, si uno, por ejemplo, hace un ataque con pequeños paquetes, paquetes de 64 bytes, uno puede con solamente 25 o 30 megabits de tráfico con paquetes pequeños, uno puede colapsar un enlace basado en 802.11ac. En el caso de Airfiber, esto es mucho más difícil, porque puede mover hasta 20 o 30 veces más paquetes por segundo que AirMax AC o que cualquier otro equipo basado en 802.11ac. Otra de las cosas importantes, como les comentaba, está la eficiencia espectral, pero también es el uso del espectro. Y es finalmente cuánta contaminación va a producir el radio. Acá tenemos dos radios, el de color azul, pueden ver que es el Airfiber 5X. En este caso, este equipo está transmitiendo en 5240 MHz. Y como pueden ver, el nivel de ruido que produce o el nivel de aumento del ruido base es básicamente nulo, como pueden ver, o relativamente insignificante. Por el otro lado, tenemos un equipo basado en Wi-Fi, en la línea de color naranja. Este es un equipo que tiene un radio que puede operar en 2 canales al mismo tiempo. En este caso, este radio en teoría opera en 5240 y en 5735, como pueden ver en los pics que están en la mitad de la imagen. Sin embargo, podemos ver que las espurias que tienen y el nivel de ruido base que produce es sumamente alto. De hecho, podemos ver que con un solo equipo podemos subir el nivel de ruido base de menos 95, menos 94 MHz, perdón, dBm, a lo que sería alrededor de menos 70 dBm. Esto quiere decir que finalmente cuando ustedes quieren instalar más equipos en una misma torre, estos equipos basados en Wi-Fi van a contaminar más el espectro. Por el otro lado, los equipos de Airfiber, como tienen filtros muy sofisticados, estos filtros permiten que no contamine el resto del espectro. Por esto se puede reutilizar el espectro muchas veces e instalar muchos radios en una misma torre. Además, Airfiber ofrece una protección sumamente alta contra ESDs, contra descargas electrostáticas, gracias a que la parte de RF está aterrizado a nivel DC, por lo tanto no se requiere un supresor de descargas para la parte de RF, como suele suceder en la mayoría de los equipos Wi-Fi. Esto es reducir costos, pero además tener menos puntos de fallo. Además, ofrece una protección de SD mejorada y ofrece un conector para hacer el aterramiento de manera correcta para que puedan aterrarlo a la torre o al mástil de manera sencilla. Otra de las cosas interesantes es ver cómo se comportan los diferentes radios. En este caso podemos ver un equipo Airfiber, un equipo que es la línea negra, un equipo Rocket 5AC con tecnología AirPrism, que podemos ver en la línea azul, un Rocket 5AC Lite, que podemos ver en la línea verde, y otros 3 radios de otros fabricantes. Acá podemos ver que a medida que vamos aumentando el nivel de interferencia, los radios van todos modulando justamente tasas más bajas.
Y podemos ver que, por ejemplo, cuando el nivel de interferencia llega a los 25 dBc, podemos ver que el Airfiber todavía, el 5X, aún puede modular alrededor de 80 megas por segundo. El Rocket 5AC con tecnología AirPrism puede modular alrededor de 35 megas por segundo. Y el Air Max 5AC Lite, que viene sin AirPrism, solamente puede mover alrededor de 10 megas por segundo. Algunos de los otros fabricantes ya dejaron de modular inclusive con 20 dBc. Pero llevemos nivel de interferencia aún más, un nivel de interferencia sumamente alto, que serían 30 dBc. 30 dBc es mucha interferencia, un nivel muy alto. Podemos ver que ningún equipo basado en Wi-Fi puede modular ni siquiera 1 mega por segundo, y podemos ver que en esta situación realmente extrema, Airfiber es todavía capaz de modular a alrededor de 30 megas por segundo. Y esto es sumamente interesante porque podemos ver que a igualdad de señal con el mismo nivel de interferencia, con Airfiber pueden funcionar mucho mejor que en comparación con equipos basados en Wi-Fi. Por lo tanto, Airfiber no es solamente diseñado para el backhaul, es diseñado para cualquier enlace punto a punto que requiere una muy alta calidad de servicio. Clientes corporativos, clientes residenciales, por ejemplo, en apartamentos, o cualquier otro tipo de cliente que requiera estos enlaces confiables. Acá, como les comentaba, pueden visitar nuestro foro, forum-es.vnt.com, y pueden leer un artículo que se llama "No todos los megas son iguales". Y ahí detalla un poco el tema de los paquetes por segundo, así que los invito a que puedan leerlo cuando tengan tiempo. Es bastante interesante y les puede aclarar bastantes dudas. Ahora veamos un poco el portafolio de productos. Veamos los diferentes productos que tenemos en la familia de Airfiber. El primer producto es sin duda el Airfiber 24, el primer Airfiber que lanzamos el año 2012. Y como pueden ver, es un equipo que puede mover hasta 1500 megabits por segundo de tráfico real. Esto es tráfico agregado, esto quiere decir que es alrededor de 750 megas full duplex. Podemos ver que la latencia es inferior a un milisegundo y la distancia máxima va a depender de cada país. Y esto se debe al nivel de PIRE o el EIRP que cada país permite, de acuerdo a su regulación. Por ejemplo, en el caso de Europa, lamentablemente el PIRE máximo en la banda de 24 GHz es bastante bajo, podemos ver que es 20 dBm, por lo tanto, para alcanzar la máxima velocidad, que es 1.5 gigas por segundo agregados, solamente se pueden hacer hasta 1500 metros. Si nos alejamos, por ejemplo, a 7 kilómetros, podemos ver que este equipo solamente da 200 megas por segundo. Y como les comentaba, esto es finalmente por la limitación que la Unión Europea establece. Por lo tanto, es importante que tengan en consideración las máximas potencias de PIR en cada frecuencia. De hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, este número es 33 dBm. Ahora tenemos el equipo, el hermano mayor del Airfiber 24, que es el Airfiber 24 HD. Su principal característica diferenciadora versus el Airfiber 24 es que soporta 256 QAM, que básicamente le permiten al equipo mover hasta 2 gigas por segundo de tráfico, y además tiene 2 dB más de ganancia de antena de recepción. Esto permite que a los mismos 20 dBm de PIRE podemos lograr velocidades mucho más altas. De hecho, podemos ver que a los 7 kilómetros logramos 500 megas por segundo agregados. E inclusive podemos llegar a distancias tan largas como 10 kilómetros o más en la banda de 24 GHz, que es una banda bastante alta y con un PID tan bajo, es realmente una hazaña importante hacer esto. También tenemos equipos en bandas como 5 GHz. En este caso se pueden lograr distancias mucho más largas, debido a que el nivel de PIR es más alto en el caso de España. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de España, para la banda de 5 GHz es 36 dBm, y podemos ver que, por ejemplo, a 2.5 kilómetros podemos mover 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado. Si nos vamos, por ejemplo, a 28 kilómetros, aún podemos mover 512 megas por segundo de tráfico agregado. Estos son valores que no consideran interferencia. Si tuviesen interferencia o alguna obstrucción de línea de vista, es importante considerar esto, dado que va a afectar la distancia máxima que van a poder lograr. Esos son los equipos de la familia Full Duplex tradicionales, y el Airfiber 5 y 5U, que la principal diferencia entre estos dos equipos, se me olvidó mencionarlas, es la frecuencia en la cual pueden operar. En el caso del Airfiber 5, puede operar entre 5400 MHz y 5850 MHz, y en el caso del Airfiber 5U puede operar entre 5750 MHz y 5850 en el caso de la versión de Europa. Si ustedes tuviesen alguna licencia especial para poder utilizar, por ejemplo, 5.9, 6.0, 6.1 o 6.2 GHz, este equipo también lo permite.
pero requieren una licencia para poder utilizarla. Ahora, otra de las cosas interesantes que tiene el AirFiber 5 es que les permite utilizar anchos de canal asimétricos o simétricos, si ustedes lo desean, para poder servir a sus clientes. Por ejemplo, si sirven clientes residenciales, queremos conservar la mayor cantidad de espectro en la banda 5 GHz. Y sabemos que la mayoría de los clientes residenciales utilizan más que todo el tráfico de bajada. Por lo tanto, ustedes pueden, por ejemplo, utilizar 50 MHz para la bajada de ancho de canal y solamente 10 MHz para la subida. Esto les permite ahorrar espectro y poder reutilizarlo en más enlaces. Ahora les voy a hablar un poco de la familia de AirFiber X. AirFiber X son equipos que, en primer lugar, son equipos conectorizados. No vienen con las antenas integradas como los equipos AirFiber 24 y AirFiber 5 y sus respectivos hermanos, sino que son equipos que requieren una antena externa. Además, son equipos que solamente operan en modo half duplex, que es decir, el modo HDD. Y podemos ver que los primeros miembros de la familia son el AirFiber 2X, que es un equipo que puede operar en la banda de 2.4 GHz. Este es un equipo para un nicho bastante específico, que son enlaces generalmente sin línea de vista, o donde la banda de 5 GHz está demasiado colapsada. Podemos ver que tenemos un gran número de opciones para utilizar diferentes anchos de canal. Si ustedes, por ejemplo, quieren simplemente un enlace que pueda mover un par de megas, pero que sea muy estable, o tienen, por ejemplo, árboles entre medio, pueden utilizar anchos de canal estrechos, como por ejemplo 3.5 MHz. Ahora, si tienen, por ejemplo, buena línea de vista y tienen poca interferencia, podrían, por ejemplo, utilizar 56 MHz de ancho de canal. Una de las cosas interesantes de AirFiber es que no los atamos a un número designado de frecuencias, sino que ustedes pueden elegir cualquier frecuencia dentro del intervalo de operación del radio con 1 MHz de separación entre ellas. Y podemos ver que la potencia de emisión es sumamente alta. En algunos equipos es de 30 dBm, pero conservando un EBM muy alto. ¿Y qué quiere decir esto? Finalmente se traduce que inclusive con potencias muy altas podemos lograr tasas de modulación sumamente altas, a diferencia de otros equipos que prometen potencia muy alta, sacrificando el EBM, que básicamente se traduce en tasas de modulación más bajas. También tenemos el AirFiber 3X, que es un radio que puede operar en la banda de 3.3 a 3.9 GHz. En la mayoría de los países es licenciado, pero en algunos casos, quizás si alguno de ustedes está fuera de España, puede ser no licenciado, como en la banda 3.6, que en la mayoría de los países tiene algún tipo de excepción. También tenemos el AirFiber 4X. Este es un producto nuevo que fue diseñado específicamente para el mercado de seguridad ciudadana. Podemos ver que en el caso de España y Europa opera en la banda 4.7 a 4.99 GHz. Un equipo también sumamente potente, 29 dBm. Y todos estos equipos, el 2X, 3X, 4X, pueden ofrecer hasta 500 megabits por segundo de tráfico agregado. En los equipos X ustedes pueden un TX Duty Cycle, es el tiempo de uso para transmisión y recepción, de manera asimétrica. Esto quiere decir que aunque sean equipos que son half duplex, ustedes, por ejemplo, pueden decir, quiero utilizar el 50% de tiempo para la bajada y 50% para la subida, logrando usualmente un enlace muy simétrico. O, por ejemplo, si quieren asimetría, pueden utilizar 75% de tiempo aire para la bajada y solamente 25% para la subida, logrando así mucha más velocidad en una dirección. Como les comentaba, también ofrecen una gran cantidad de opciones en la cantidad de anchos de canal, desde 3.5 hasta 56 MHz, y se puede lograr hasta 500 megas de tráfico agregado. También tenemos el AirFiber 5X. Esta es sin duda la navaja suiza de los enlaces inalámbricos. Se puede utilizar para cualquier tipo de enlace, desde enlaces cortos, desde 10 metros o 15 metros, hasta enlaces muy largos como 300 kilómetros. De hecho, les voy a mostrar un par de casos de éxitos con este equipo, que es sin duda nuestro equipo más popular, que es el equipo sin duda más vendido de la línea AirFiber y que ha sido galardonado como el equipo, como el mejor radio en la categoría de mercado de rendimiento por dólar por uso de espectro. Podemos ver que se logra modulación hasta 1024 QAMs, que son 10X, y tiene dos métodos de operación, el HDD estándar y el HDD split. Les voy a explicar en la siguiente diapositiva cuáles son estos métodos de operación, y podemos ver que el rango de operación es de 5.1 a 5.9 GHz. Y cuando les hablo del HDD split, esto es una cosa muy interesante. Porque imaginemos un caso tradicional, donde tenemos, por ejemplo, un equipo basado en Wi-Fi. Si, por ejemplo, tenemos el caso de la torre que está en el lado izquierdo, corremos un análisis de espectro y vemos que todo el espectro está contaminado, excepto la banda 5.8,
Sabemos que deberíamos utilizar la banda 5.8 en este caso. Ahora, si vamos al otro enlace, o al otro lado, perdón, que está en el lado derecho, podemos ver que si corremos un análisis de espectro, quizás todo va a estar sucio, excepto la banda 5.3. Y acá tenemos un dilema, porque sabemos que los equipos basados en Wi-Fi solamente pueden operar en una frecuencia. Tiene que elegir 5.8 o 5.3. Esto quiere decir que vamos a tener que sacrificar una de las dos direcciones. Probablemente si ustedes quieren más bajada van a decir, perfecto, Salvador, voy a sacrificar la subida. Por lo tanto voy a utilizar la frecuencia que esté más limpia para la bajada en el lado donde deseo tener más bajada. Sin embargo, lo que sucede es que esta disminución o este sacrificio que tenemos en la subida repercute con un doble efecto. Repercute por un lado porque vamos a tener menos subida disponible, pero además repercute porque los megas que se utilizan para la subida van a utilizar más tiempo aire, quitándole aún más eficiencia a la bajada. Esto es un doble efecto que sucede en los equipos basados en Wi-Fi y no hay ninguna forma de mitigarlo porque lamentablemente los radios solamente pueden operar en una frecuencia al mismo tiempo. Sin embargo, los equipos AirFiber de la familia X tienen este método que es el HDD Split, que les permite a ustedes utilizar diferentes frecuencias para transmisión y recepción, tal como lo haría un equipo full duplex, pero con un equipo half duplex de muy bajo costo. Y esto permite que, por ejemplo, podamos utilizar la frecuencia 5.8 para la recepción en el lado izquierdo, logrando así la mejor tasa de modulación, y utilizar la frecuencia 5.3 como recepción en el lado derecho, logrando también la misma eficiencia espectral. Por lo tanto, van a tener una ganancia importante en ambas direcciones. Ahora les quiero mostrar, sin duda, el nuevo miembro de la familia. Es un equipo muy importante para nosotros porque marca un precedente. Es el primer equipo que Ubiquiti fabrica, que es un equipo full duplex que utiliza una sola antena. De hecho, en la cantidad de antenas disponibles hay un gran número. Tenemos nuestra propia antena, que es el AF11G35, que es un dish de 35 dBi, pero también tenemos, bueno, en realidad existen adaptadores para antenas de marcas muy conocidas como por ejemplo Girius, como es Radio Waves, Comscope, Andrews. Andrew pueden tener un montón de antenas disponibles. Si tienen por ejemplo un enlace en la banda de 11 GHz con alguno de estos fabricantes de antenas, pueden reutilizar sus enlaces y simplemente reemplazar el radio y lograr velocidades sumamente altas. Como podemos ver, ofrecemos hasta 1024 QAMs y podemos ver es hasta 1.2 gigas por segundo. El rango de operación del radio es de 10.7 a 11.7 GHz y la potencia de transmisión es de hasta 30 dBm. Podemos ver que es un equipo sumamente potente y que tiene un rango de operación bastante amplio. Además, una de las cosas interesantes con Ubiquiti, con AirFiber, es que a diferencia de otros sistemas carrier, donde ustedes cuando compran, por ejemplo, un radio, perfecto, el radio dice que en teoría aguanta, por ejemplo, 200 megas por segundo, pero viene solamente desbloqueado para 100 megas por segundo. Si ustedes después quieren lograr más velocidad, van a tener que pagar una licencia extra. Con AirFiber esto no sucede. Con AirFiber ustedes cuando compran el radio, este radio no requiere ninguna licencia adicional para lograr más capacidad. Acá les muestro un par de ejemplos de las antenas que tenemos disponibles. Para el AirFiber 2X tenemos el AF2G24, que es básicamente un dish de 24 dBi con polaridad dual slant. También para el AirFiber 3X tenemos el AF3G26, una antena de 26 dBi que también con polaridad dual slant. Y es importante que para la banda 2.4 sí se recomienda utilizar blindaje. Hay un montón de blindajes de terceros. Hay muchos fabricantes que los desarrollan para nuestras antenas y es recomendable si es que tienen mucha interferencia en su zona. Para la banda de 5 GHz tenemos más opciones. Tenemos el plato pequeño que pueden ver al lado derecho, hacia arriba. Ese plato es la F5G23, que es un plato de 23 dBi que tiene un radome integrado. Podemos ver que es sumamente pequeño, es ideal para lugares donde no podemos poner una antena muy grande. También tenemos el AF5G30, que es un dish de 30 dBi y es sin duda uno de los equipos más populares para el uso de AirFiber 5X y tiene una característica muy interesante que es que soporta el ISOBEAM 620. Y les voy a hablar un poco sobre el ISOBEAM 620 luego, pero básicamente es un blindaje avanzado de radiofrecuencia. Esto permite que van a recibir menos ruido y también van a producir menos ruido a otros radios. Por lo tanto, es un accesorio y yo se los recomiendo en la mayoría de los casos, si es que no siempre en cualquier tipo de enlace. Y finalmente tenemos una antena de mayor ganancia, que es la AF5G34, que es una antena de 34 dBi y que podemos ver que es ideal para enlaces de muy largas distancias. También sabemos que ustedes se preguntarán, perfecto, Salvador,
¿Qué antena me sirve para la F4X? Que es este radio que opera entre 4.7 y 4.9 GHz. Para estos radios pueden reutilizar las antenas AF5G30, que si bien fueron diseñadas para la banda de 5 GHz, pueden operar en la banda de 2.4, en la banda de 4.7 o 4.8, con una ganancia, eso sí, un poco más baja. En el caso de ocuparlo en la banda de 4. algo GHz, la ganancia alcanza los 26 dBi. Y si utilizamos el plato más grande, el AF5G34, que también fue diseñado para 5 GHz, si lo utilizamos en la banda de 4.7 o 4.8, podemos ver que la ganancia es alrededor de 30 dBi. También existen antenas de otros fabricantes que también pueden utilizarlas. Y la principal diferencia de las antenas Airfiber versus las antenas tradicionales es que utilizan polaridad dual slant. Y esta polaridad dual slant es que básicamente, en vez de utilizar la polaridad vertical y horizontal, utilizamos la polaridad más 45 y 135, con lo cual básicamente podemos reducir el nivel de interferencia que recibimos de fuentes vertical o horizontal. De hecho, la disminución o el grado de inmunidad mayor es de 3 dB. Es decir, si tenemos una fuente que emite en vertical o horizontal, tenemos una antena que tengamos vertical o horizontal, si cambiamos esta antena por una antena Airfiber X, vamos a recibir 3 dB menos de ruido. No es que tengamos 3 dB más de ganancia, sino que tenemos 3 dB menos de ruido. Esto quiere decir que el SNR, que finalmente es la relación de señal-ruido, va a ser más alta. Y esto se traduce, que es lo que a nosotros nos interesa, en que podemos lograr tasas de modulación más altas y vamos a poder lograr más velocidad y mayor distancia en los enlaces. Acá podemos ver que si también tienen antenas como los Rocket Dish 5G30 y Rocket Dish 5G34, pueden convertir estas antenas actuales, no hay necesidad de desecharlas, pueden convertirlas en este accesorio que es el conversor A-slant, convertir estas antenas de polaridad vertical horizontal a la polaridad dual slant. Ahora les quiero hablar un poco del Airfiber NXN. Esta es una solución que les permite básicamente poder utilizar múltiples radios con una misma antena. Y la principal ventaja de esto es que les permite ahorrar espacio y también van a tener una menor carga de viento en la torre. Esto quiere decir que si básicamente ustedes están arrendando espacio en la torre, van a pagar menos por el arriendo porque tienen menos antenas, o si tienen su propia torre, van a reducir la carga del viento, por lo tanto van a poder instalar más antenas en la misma torre, o van a poder utilizar torres que son un poco más delgadas. Además, les ofrece la capacidad de aumentar el enlace a medida que lo necesiten, sin tener que instalar una nueva antena, sino que simplemente ir agregando más radios a medida que necesiten. Podemos ver que estos equipos permiten cosas interesantes como mayor capacidad, pero también ofrecen redundancia. Y si ustedes buscan la velocidad, se puede hacer de dos maneras. Uno es agregación de tráfico en capa 2 y la otra es agregación de tráfico en capa 3. La agregación en capa 2 básicamente quiere decir que son redes bridgeadas y la agregación en capa 3 es para redes que son ruteadas. Acá tenemos dos equipos que les pueden servir, ambos de la familia EdgePoint. Tenemos para redes en capa 2, tenemos el EdgePoint S16, que es un switch que permite hacer bounding, que permite conectar hasta 4 enlaces. Y también tenemos, en el caso de redes de capa 3, tenemos el EdgePoint R8, que es un router de muy alta capacidad que permite hacer load balancing. Ambos equipos son sumamente fáciles de configurar. Hay también un tutorial que les explica cómo configurarlos, así que es bastante sencillo de implementarlos. Y como les comentaba, una de las cosas interesantes es el mayor rendimiento, pero no solamente el mayor rendimiento, sino que también la mayor redundancia, dado que si tienen múltiples radios en una misma antena, si por ejemplo le pasa algo a un radio o le pasa algo al cable de un radio, ustedes van a tener más radios que van a seguir funcionando, por lo tanto van a poder tener un servicio que puede estar siempre disponible. Ahora les voy a mostrar un poco de los diferentes modelos que tenemos de Airfiber NXN. Como pueden ver, tenemos dos modelos de multiplexores. El modelo de la izquierda es el AF-MP X4, que básicamente es un mismo 4x4 y combina dos radios, logrando una capacidad agregada de hasta 1 GB por segundo de capacidad. Y tenemos por otro lado, en el lado derecho, el AF-MP X8, que es básicamente un multiplexor para 4 radios que opera en MIMO 8x8 y puede lograr hasta 2 gigabits por segundo de tráfico agregado. Pueden ver un rendimiento sumamente alto. Eso sí, como son equipos pasivos, es importante considerar que estos equipos pasivos tienen pérdidas asociadas. Estas pérdidas asociadas se pueden mitigar parcial o completamente
dependiendo de varias cosas, como por ejemplo la distancia del enlace, el nivel que están utilizando de Pire, etcétera. En el caso de España, dado que el límite de Pire es bastante bajo, esto es una muy buena noticia, porque pueden compensar la pérdida totalmente gracias a que el radio va a poder aumentar su potencia de transmisión debido a que va a mantener el nivel de Pire porque hay una pérdida asociada al cable. Y la pérdida asociada es de 4.1 dB en el caso del multiplexor para 2 radios y de 7 dB para el multiplexor de 4 radios. En el tutorial sobre AirFiber NXN les explicamos un poco cómo hacer esto y finalmente cómo configurar los radios y cómo mitigar parcial o totalmente esta pérdida asociada del multiplexor. Ahora les voy a mostrar un par de accesorios. El primero es la ISOBIM, que es sin duda una de las cosas que más recomiendo. Es un blindaje que tiene RF chokes, que básicamente es un blindaje muy avanzado que permite reducir el nivel de interferencia que el radio recibe y también el nivel de interferencia que el radio emite a otras antenas. Como pueden ver en la imagen izquierda, abajo, pueden ver que concentra básicamente la señal en un punto y evita que mandemos la señal a los lugares que no queremos mandar. Este accesorio es solamente compatible con la antena AF5G30. También tenemos el PAC 620, que es un kit de alineación precisa, que básicamente les permite poder alinearla de manera más fácil. Si es que no tienen mucha experiencia o si es que es un enlace que es muy delicado, pueden con este accesorio alinearlo de manera milimétrica. También solamente disponible para la F5G30. Y también tenemos accesorios para todos los equipos, como por ejemplo el cable blindado, sin duda un accesorio muy importante. Pueden utilizar la versión TOF Cable Carrier o TOF Cable Pro, ambos muy buenos, depende de la necesidad de ustedes. También tenemos conectores blindados para que puedan utilizarlos. Y también tenemos supresores de descarga para que finalmente puedan proteger sus radios y sus equipos en interior. Lo aconsejable es instalar un supresor de descarga junto al radio y otro supresor de descarga al ingreso de la casa o al ingreso del edificio, para así poder evitar que si cae una si hay descarga electrostática muy fuerte, pueda producir daño a los equipos en interior. También tenemos inyectores PoE. Y lo que es interesante acá y que quiero recalcar acá no es que vendemos un PoE para el AirFiber, sino que es cómo funciona el PoE para el AirFiber. Los PoE de AirMax operan de la siguiente manera. Aunque sean PoE gigabit, utilizan, por ejemplo, si son gigabit, 4 pares para la transmisión de datos, pero solamente 2 pares para la transmisión de energía. Esto es suficiente para equipos de muy bajo consumo, como en el caso de AirMax. Ahora, para equipos de bajo consumo, pero que de todas maneras está alrededor de los 10 watts, sí requieren energía a través de los 4 pares. Y en este caso, el AirFiber, el PoE del AirFiber, entrega datos y energía a través de los 4 pares. Por lo tanto, es importante que si van a alimentar el AirFiber desde algún adaptador PoE que no sea el ofrecido en la caja, tengan en consideración que debe siempre ser una fuente de alimentación que sea de 4 pares para la energía. Si no es de 4 pares, como por ejemplo puede ser el caso de un dot switch o un edge switch, pueden alimentarlo con 2 pares siempre y cuando el cable sea de muy buena calidad y la distancia del cable sea inferior a 20 metros. En estos casos aún se puede alimentar los radios con solamente 2 pares de energía. Pero lo aconsejable es siempre utilizar los 4 pares para la energía y para los datos al mismo tiempo. También tenemos un adaptador muy interesante, que es el Fiber PoE. Este está pensado para 2 usos principalmente. Uno es cuando tenemos un cable muy largo, por ejemplo un cable que es mayor a 100 metros, por lo tanto no podemos utilizar el cable UTP o FTP porque excede el máximo de la normativa. O en el caso que, por ejemplo, tengamos una instalación en una torre de FM. Como ustedes sabrán, las torres FM justamente producen interferencia en la frecuencia que utiliza el puerto Gigabit Ethernet para poder transmitir información. Por lo tanto, es muy frecuente que si, por ejemplo, solamente pueden negociar a 100 megas por segundo, puede ser que se han descartado que el cable esté en correcto estado, puede ser que, por ejemplo, hay alguna fuente de interferencia FM. Y acá este accesorio nos permite llegar con fibra hasta la torre o con fibra hasta el radio, y pueden ser fibras monomodo o multimodo. Nosotros también tenemos adaptadores SFP, transceivers, para que puedan utilizar. Tenemos algunos que utilizan 2 fibras y otros que utilizan solamente una fibra, así que tienen muchas opciones disponibles. Y les quería mostrar un par de casos de éxito. Este caso de éxito es en Ecuador. Esto fue para un terremoto que hubo el año pasado. Fue un terremoto muy fuerte. Y este caso, la empresa se llama Mana.
Esto es un ISP que tiene una red GPON, o tenían una, bueno, la tienen hoy en día nuevamente, y que también conectaba a las ciudades mediante su fibra óptica. Cuando vino este terremoto, esta catástrofe natural, su fibra óptica se cortó en la mayoría de los lugares y los pueblos quedaron incomunicados entre sí. Además, los clientes más grandes también perdieron la conectividad. Para poder ofrecer una calidad equivalente a la fibra y retomar el servicio de manera rápida, instalaron Airfibers. Instalaron 3 enlaces que, bueno, yo estuve ahí junto a ellos ayudándolos, pero también instalaron un par de enlaces después. Dentro de estos 3 enlaces, los que les destaco son un Airfiber 5U con una distancia de 2.5 kilómetros, lograron 1.2 gigabits por segundo. Otro es un enlace con Airfiber 5X, 35 kilómetros, 400 megas por segundo. Y otro un enlace Airfiber 5X de solamente 300 metros, lograron megas por segundo. Es importante recordar que en este caso los valores del PIR eran bastante más altos que los máximos que se permiten en España, por lo tanto cuando ven estos números recuerden que se utilizaron PIRs mucho más altos. Pero lo interesante de esto, en realidad que me gustó mucho y que utilizo esta frase en mis webinars siempre, es que Airfiber, según me dijo este gerente, les da la velocidad y la latencia de la fibra, pero con la flexibilidad de los radioenlaces. Que quiere decir que uno puede instalar un enlace en solamente horas en vez de días o semanas. Acá vamos a ver algunos casos de equipos Airfiber 24 HD, como podemos ver en el caso izquierdo. Esto es en Estados Unidos, un enlace de casi 20 kilómetros y logramos alrededor de 1.2 gigas por segundo de tráfico agregado. Tenemos otro que es el enlace a la derecha, un Airfiber 24. Podemos ver que es un enlace de casi 10 kilómetros y logramos 1.5 gigas por segundo con 33 dBm de potencia, también en Estados Unidos. Y no solamente es velocidad, sino que también es estabilidad. Acá podemos ver que Airfiber realmente es un ejemplo de estabilidad. Tenemos este caso, este enlace que es uno de los primeros usuarios, que tiene el enlace corriendo por 1200 días. Este screenshot fue tomado a principios de este año, por lo tanto hoy en día ya debe estar cercano, perdón, a principios del año pasado. Este enlace hoy en día debe estar cercano a los 1500 días de operación. Como podemos ver, una disponibilidad con muchos nueves. También tenemos casos de éxito del Airfiber 5. Podemos ver un enlace de 81 kilómetros, logrando 90 megas por segundo. Tenemos otro enlace de 103 kilómetros, logrando alrededor de 110 megas por segundo. También tenemos otro caso, de hecho podemos ver un enlace quizás a distancia más corta, 70 kilómetros, pero logrando alrededor de 380 megas por segundo. Y podemos ver varios casos más, no voy a aburrirlos con esto. Tenemos un caso, por ejemplo, de Airfiber NXN. Y también lo que le quería mostrar en esta imagen de la derecha es que no necesita mucha potencia para lograr gran rendimiento. De hecho, como podemos ver en el lado derecho, podemos ver que inclusive con potencias muy bajas como un dBm de transmisión, podemos lograr a distancia de 10 kilómetros velocidades muy altas, como por ejemplo 227 megas por segundo. Esto es utilizando platos de 34 dBi. Tenemos un caso interesante que fue hecho en Santiago de Chile. Esto es un ISP que tenía originalmente Rocket 5AC, pero lo lograban alrededor de 40 megas por segundo, 50 megas por segundo. Hicieron un upgrade al equipo Airfiber 5X, lograron pasar 230 megas por segundo, y como el enlace se les quedó un poco corto porque la gente se empezó a cambiar a su servicio, necesitaba más capacidad y utilizaron el Airfiber NXN, aumentando la capacidad hasta los 460 megas por segundo. Y quizás no se ve como un número tan grande, pero lo que es importante mencionar es cómo era el nivel de ruido. Cuando uno corría un AirView, que de hecho no tengo lamentablemente la captura acá, el nivel de ruido era realmente como la peor pesadilla de cualquier persona en el mundo de radiofrecuencia. Todo rojo, todo con nivel de ruido de menos 50 o similar. Realmente era muy difícil conseguir algo de espectro disponible. Y aún en esta circunstancia tan adversa, logramos alrededor de 460 megas por segundo. Podemos ver otros casos. En realidad este es más interesante, con energía solar. Podemos ver utilizando solamente 10 MHz, 70 megas por segundo. Tenemos otro caso, por ejemplo, un enlace sobre el mar. Como la mayoría sabrá, los enlaces sobre el mar son bastante complicados, pero acá tenemos un enlace que anda sumamente bien, 32 kilómetros, logrando 400 megas por segundo. Tenemos otro enlace de 42 kilómetros, logrando 150 megas por segundo.
Y también les quiero mostrar el caso de la latencia, que es bastante interesante. Acá podemos ver un enlace que en total suma 150 kilómetros, pero en total son tres enlaces que en total suman estos 150 kilómetros, y la latencia desde el primero hasta el último enlace es alrededor de 5 milisegundos. Ahora me preguntarán, Salvador, ¿qué pasaría si tengo un único enlace sin saltos de 150 kilómetros? Y acá tengo un caso de ejemplo. Podemos ver un enlace de 157 kilómetros, logramos que la latencia es inferior a 2 milisegundos y la velocidad alrededor de 120 megas por segundo. Y tenemos algunos casos interesantes. Este es un caso de un enlace que cruza estados. Este enlace está por un lado en el lado A, en el estado de California, cerca de Los Ángeles, y en el otro lado es el estado de Nevada, cerca de la ciudad de Las Vegas. Podemos ver que es un enlace de 225 kilómetros, por lo tanto es un enlace muy, muy largo. Y esta persona subió su fotografía a la comunidad, compartió su caso, estaba logrando alrededor de 150 megas por segundo, y le dijimos, te ayudamos. Gracias a que compartió su caso, le ayudamos a optimizar el enlace y ahora logra 230 megas por segundo, es decir, alrededor de un 50% más de capacidad. Pero si quieren un récord aún mayor, tenemos un récord mundial. Tenemos el récord del enlace con más distancia, mayor velocidad, que es utilizando antenas de 35 dBi, son antenas de otro fabricante, porque son de mayor ganancia, y utilizando un ancho de canal de 50 MHz. Esto es un enlace que está funcionando, y podemos ver 304 kilómetros, una distancia increíble, pero más increíble aún es la velocidad, 350 megas por segundo. Esto es un récord que ningún otro fabricante ha logrado y se logró con la Airfiber 5X y con antenas de 35 dBi, como pueden ver. Y una línea de vista obviamente muy limpia y la zona Fresnel increíblemente favorecida. También podemos ver cómo operan los radios en condiciones muy extremas. Tenemos el caso de un enlace en Argentina, podemos ver un enlace de 165 kilómetros, que en este momento, cuando tomaron la captura, el radome de la antena está totalmente cubierto por hielo. Como ustedes saben, el hielo atenúa la señal, por lo tanto hace que baje mucho el nivel de señal y en algunos casos se pueden cortar los enlaces. Pero podemos ver que en este caso, en estas circunstancias tan adversas, con hielo enfrente del radome, podemos aún así, aunque la señal es baja, lograr velocidades de 45 megas por segundo. Cuando se limpió el radome, nuevamente la velocidad subió sobre los 100 y algo megas por segundo. Y podemos ver básicamente que Airfiber está desplegado en todos los lugares del mundo, lugares como desiertos, lugares muy fríos como Alaska, lugares con mucha lluvia, con mucha humedad, ciudades importantes, campo también. Podemos ver que básicamente está desplegado en todas partes. Todas estas historias, bueno, voy a compartir la diapositiva y ustedes van a poder cliquear, son todas historias que la gente comparte en nuestra comunidad. Y para finalizar, antes de ir a la sección de preguntas y respuestas, les quiero recordar por qué Airfiber es tan único y por qué es buena idea trabajar con Airfiber para cualquier enlace punto a punto. Y es porque son sistemas que ofrecen modulaciones muy altas, hasta 1024 QAM, que es una eficiencia espectral sumamente alta, en equipos con una relación coste-beneficio sin igual. Otras cosas interesantes es que cuando les ofrecemos velocidades como por ejemplo 500 MHz, no lo hacemos con anchos de canal utópicos, como por ejemplo en algunos casos que algunos fabricantes ofrecen velocidades de 500 megas por segundo, pero utilizando 160 MHz de ancho de canal. Ahora seamos realistas, ¿dónde van a conseguir 160 MHz de ancho de canal? Quizás instalan un enlace en la Luna, pero acá en la Tierra es un poco difícil en la mayoría de los lugares. De hecho, tienen bastante suerte si logran encontrar 50 MHz. Por lo tanto, cuando Ubiquiti, cuando Airfiber promete velocidades, las promete con anchos de canal bastante bajos. Otra cosa interesante es la baja latencia entre cada uno de los lugares, el bajo consumo eléctrico que permite ser instalado en lugares con energía solar. Y además, una cosa que me gusta recalcar mucho, es que nuestros radios generan hasta 30 veces menos ruido que otros radios en entornos reales. Y esto es parte del compromiso de Airfiber y de Ubiquiti con producir radios limpios, para que finalmente, como todos queremos utilizar la frecuencia 5 GHz o las otras frecuencias, las otras bandas, es importante que las utilicemos pero de manera responsable, sin contaminar de manera innecesaria el espectro. Acá pueden ver los links a nuestro foro en español, les invito a participar. Es forum-es.vnt.com. Ahí están todos nuestros expertos de diferentes plataformas. Yo también veo la plataforma de Airfiber. Y finalmente invitarlos a que se conecten. Estamos siempre ahí.
Y ahora vayamos a la sección de preguntas y respuestas. Alejandro, ¿me podías ayudar leyendo las preguntas? Yo daré Sí, por respuesta a ellas. supuesto. De acuerdo. Pues vamos a empezar con una pregunta que nos hace Samuel Díaz y nos pregunta, ¿qué herramienta de administración recomienda Ubiquiti para administrar los equipos AirFiber, AirMax, así como los switches iniciales TOW? Con Air Control 2 nos es imposible realizar actualizaciones masivas de firmware de switches o aplicar configuraciones masivas a tales dispositivos. Bueno, excelente pregunta. El Air Control 2 hoy en día está diseñado para principalmente lo que son equipos Air Max y equipos Air Fiber. No soporta switches, no soporta routers. Sin embargo, vamos a lanzar una versión equivalente a algo así como Air Control, que va a ser pensado para equipos que van a ser equipos como de la familia EdgeMax y equipos de fibra también que van a estar disponibles muy pronto. No les puedo dar los detalles exactos porque todavía no lo hemos anunciado oficialmente. Esto es la nueva línea de productos de fibra, pero se imaginarán más o menos por dónde va a ir y va a haber una aplicación que de hecho es la interfaz es muy bonita, es muy similar a lo que es Unify, pero para poder administrar routers, switches y también administrar equipos de fibra. No sé si eso responde a la pregunta. Vale, si no, nos vuelves a hacer la pregunta, Samuel, y la contestamos de nuevo. Paso a la siguiente, que es de Leopoldo Iglesias, y Leopoldo nos dice que el problema del 11FX en España es que coincide con la banda de bajada del satélite Astra y es complicado que autoricen la frecuencia desde el ministerio. No sé si te has encontrado con este problema en otros países o Yo ya. sé que en algunos casos es complicado la banda de 12 GHz. Estamos recopilando más información. También queremos saber cuál es el interés de la gente en estas bandas alrededor de 10 GHz. Y hemos evaluado la banda de 10 GHz, que hasta donde tengo entendido no tendría problema en la Unión Europea. Estamos todavía evaluando si es que esto se puede implementar. Queremos ver cuántos cambios involucran en el equipo. Pero estamos abiertos a sus solicitudes. Si ustedes lo requieren, por favor, pídanlo en la comunidad. Nosotros escuchamos mucho a la comunidad y si ustedes lo piden, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ofrecer un equipo en las bandas que ustedes quieran. De hecho, si quieren utilizar otra banda, como por ejemplo 23 GHz, 60 GHz, 80 GHz, por favor pídenlo. Pídanlo porque así nosotros podemos escucharlos y podemos, si hay mucha demanda por los productos, lanzar productos en las bandas que ustedes requieran. Vale, vamos con la siguiente de Samuel. Nos pregunta, cuando se pretende elegir frecuencia de operación, ¿qué frecuencia se recomienda para transmitir y cuál para recibir? Imaginemos que F1 es libre en un extremo A y F2 libre en extremo B. ¿Cuál usamos para transmitir de A a B? ¿F1 o F2? Es una excelente pregunta donde mucha gente se equivoca y justamente para mostrarles esto voy a mostrarles el ejemplo que había puesto sobre el método HD Split y con esta diapositiva voy a tratar de explicar esta pregunta. Bueno, tenemos básicamente estos casos. Supongamos que en el caso izquierdo la frecuencia, cuando corremos un AirView en el lado del máster, supongamos que en el máster la única frecuencia limpia es 5800. En el lado del slave la única frecuencia limpia es 5300. Como nosotros sabemos, lo que nos interesa es la frecuencia de recepción cuando vemos el AirView, porque AirView básicamente lo que nos muestra es cuánto recibe de interferencia el radio. Entonces, por ejemplo, en el caso del máster, como la única frecuencia que está limpia es 5800, lo que nosotros queremos hacer es que el máster reciba, es decir, el RX del máster va a ser 5800 y por lo tanto el TX del slave va a ser 5800. Por otro lado, sabemos que en el lado del slave la única frecuencia limpia que se encuentra con AirView es 5300. Por lo tanto, en el slave queremos recibir con 5300. Esto quiere decir que el slave recibe en 5300 y el master transmite en 5300. No sé si esto responde la pregunta, pero básicamente vamos a utilizar la frecuencia de recepción más limpia en cada uno de los lados. De acuerdo. Y lo dicho, lo repito por si acaso no se ha escuchado antes. Si alguno creéis que no ha quedado resuelta la duda, podéis preguntarlo de nuevo y nos aparece aquí y volvemos a reformularla. Continúo con otra pregunta de Samuel que nos dice, el AirView en AirFiber hace que se interrumpa el tráfico cuando se usa como en AirMax N o funciona como en AirMax AC en paralelo? Buena pregunta. Lamentablemente los Airfiber tienen solamente un radio, por lo tanto cuando se utiliza AirView sí se corta el enlace inalámbrico, por lo tanto es importante que si van a hacer esto lo hagan durante momentos en el que no afecta el tráfico en el horario peak, digámoslo así, ¿no? Sino que en el horario más bien de bajo uso, bajo demanda de internet.
De acuerdo. Alejandro del Rosal nos pregunta, ¿puede Airfiber sincronizarse con otros GPS de otros fabricantes? Sí, muy buena pregunta. Sí se puede. AirFiber soporta una gran cantidad de opciones de tiempo para la sincronización vía GPS, desde 2 milisegundos, 2.5, 4, 5 milisegundos, y es compatible con la sincronización de la mayoría de las soluciones punto multipunto y punto a punto de algunos otros fabricantes. Así que no hay ningún problema. De acuerdo. También Alejandro del Rosal nos pregunta, ¿Airfiber 24 está homologado en España? Eso es una buena pregunta. Hasta donde tengo entendido, está homologado en toda la Unión Europea, pero con un PIRE máximo de 20 dBm. Por eso les comentaba que el PIRE es bastante bajo. Ahora, yo sé que esto es para la Unión Europea. En el caso de España, me imagino, aplican las normas habituales de la Unión Europea. Si no, Alejandro, ¿cómo podrías confirmar si fuese un caso contrario? Hasta donde tengo entendido, se aplican las mismas normas que en toda la EU, ¿no? Creo que sí, no estoy 100% seguro, pero en cuanto terminemos lo vamos a investigar y lo pondremos por nuestras redes sociales, si os parece bien. Muchas gracias. Vale. Continuamos también con Alejandro del Rosal, que nos pregunta, ¿el NX, el NXN solo está disponible para Airfiber 5X? Es decir, ¿puedo usar 4 Airfiber 2X con el NXN? Es una buena pregunta. Si bien la tecnología NXN en el software, en teoría se podría. Lamentablemente, el único modelo de multiplexor que tenemos disponible hoy en día es para la banda de 5 GHz. Si hay demanda en otras bandas, sin duda podemos lanzar un multiplexor en otras bandas. Pero dada la popularidad de la banda de 5 GHz, preferimos lanzarlo inicialmente en esta banda. Si ustedes consideran que, por ejemplo, hay una banda como 2 GHz que se requiere, avísenos también. Si hay suficiente demanda, vamos a poder hacerlo. Vale, de acuerdo. Continuamos también con Alejandro del Rosal y que nos pregunta cuál es la distancia mínima que recomiendan para la colocación de estos equipos. Buena pregunta, depende del equipo. De hecho, por ejemplo, en equipos como el Airfiber 5X, 2X, 3X, con 10 metros es suficiente, obviamente sin enlaces de exterior, siempre deben ser enlaces de exterior, nunca de interior. Pero en equipos como por ejemplo el Airfiber 5, esa distancia mínima es alrededor de 15 metros o 20 metros. Y en el caso del Airfiber 24 y 24 HD, la distancia mínima es un poco más grande. La distancia mínima es alrededor de 25 a 50 metros. De hecho, yo recomiendo personalmente 50 metros como distancia mínima en el caso del Airfiber 24 o 24 HD. De acuerdo, pues continuamos con Víctor González que nos pregunta, tenemos dos enlaces completos Airfiber 5X y el cliente los quiere utilizar como backup o para agregar los anchos de banda. ¿Cómo se sincronizan estos enlaces para que no se interfieran entre ellos y así poder usarlos simultáneamente? Ok, muy buena pregunta. Primero que todo, se hace con el Airfiber NXN. Eso básicamente es el multiplexor que nos permite que los sistemas puedan utilizar una única antena. Pero también es muy importante que dentro de los equipos, en primer lugar, tenga la última versión de firmware. Esto es bien importante para que los equipos funcionen de manera adecuada. Y tienen que activar un recuadro que se llama NXN dentro de la pestaña de wireless. Los cuatro equipos habilitan lo que básicamente va a hacer es que fuerzan a los radios a que hablen en exactamente el mismo tiempo, con lo cual no se van a interferir para nada entre sí. Y de hecho lo importante es también que utilicen frecuencias diferentes, pero lo interesante es que no tienen que dejar separación entre los bordes de las frecuencias. Me explico. Por ejemplo, si tenemos el enlace, un canal de 5500 MHz, y estamos utilizando, por ejemplo, un ancho de canal de 40 MHz, sabemos que estos 5100, perdón, 5500 MHz, al utilizar un ancho de canal de 40, vamos a estar transmitiendo entre 5480 y 5520, ¿cierto? Son 20 MHz hacia cada lado. Por lo tanto, esos son el ancho de los bordes. Ahora, por ejemplo, pueden utilizar el siguiente radio en el 5540, es decir, 20 MHz más apartado del borde del otro, con lo cual básicamente pueden dejar 0 MHz de separación entre los bordes de los canales. No pueden utilizar el mismo canal porque obviamente se van a interferir entre ellos, pero sí pueden dejar 0 MHz de separación entre los bordes. También si, por ejemplo, no pueden encontrar 50, 80 o 100 MHz continuos, pueden, por ejemplo, utilizar la banda 5.2 y en otro lado la banda 5.5 o 5.8. Y finalmente, esto es la parte de radiofrecuencia, ¿no? Para que no se interfieran en el mundo de radiofrecuencia. Ahora, para que los enlaces puedan agregar velocidad,
tienen que hacerlo con la agregación, que puede ser de capa 2 o capa 3, con un equipo como el EdgePoint. En el caso de la agregación por capa 2, se hace con Bounding o LAG, Link Aggregation Groups, y en el caso de redes de capa 3, se hace con el Load Balancing, y tiene un wizard, de hecho un tutorial, que les va guiando paso a paso para que ustedes puedan habilitarlo en el caso de redes ruteadas. Básicamente con esto pueden lograr la redundancia y también suma de anchos de banda. Si simplemente quieren redundancia y no les interesa sumar las velocidades, lo pueden hacer con switches que soportan el protocolo STP o en realidad RSTP o MSTP. Vale, de acuerdo. Continuamos con una pregunta de Francisco Javier que nos dice: ¿qué parámetros de la configuración de equipos AF5 son imprescindibles para lograr un buen enlace como los que hemos visto en los casos de éxito? Ok, en primer lugar, es sin duda, depende, si es un AirFiber 5, es un equipo full duplex, hay que utilizar diferentes frecuencias para TX y RX. Si lo utilizan en modo half duplex, da lo mismo. Pero otra de las cosas más importantes también es utilizar frecuencias limpias. Por lo tanto, es importante que cuando instalen las antenas, cuando ya están instaladas, corran un AirView en cada sitio. Así pueden saber cuál es la frecuencia limpia en cada lugar y, como les comentaba anteriormente, pueden utilizar la frecuencia de recepción en cada lado como corresponda. Y finalmente, la parte también más importante es la alineación, la correcta alineación de las antenas. La gran mayoría de problemas que yo he visto cuando están bien configurados los equipos, cuando está la línea de vista limpia, es porque la alineación falla. Y ahí yo tengo una máxima que es finalmente cada minuto que uno invierte alineando para conseguir el nivel de señal correcto, te va a ahorrar horas de tiempo después. Y justamente dentro de esto, una de las cosas importantes de configuración es especificar de manera correcta la ganancia de la antena y la pérdida del cable si es que hubiese, o la pérdida del multiplexor si es que hubiese. Porque con esto el radio puede saber, como los radios son sumamente precisos, y mediante su precisión pueden saber exactamente cuál es la distancia, con menos de un metro de precisión, pueden saber exactamente cuál es la distancia del enlace y pueden saber perfectamente qué nivel de señal deberían lograr. Esto siempre y cuando ustedes le digan al radio qué antena está utilizando, con qué ganancia de antena. Por lo tanto, es importante que siempre pongan valores reales de ganancia de antena y pérdida de cable o de multiplexor. De acuerdo, pues continuamos con Víctor González que nos pregunta: ¿alguna forma de mejorar los enlaces sobre el mar en malas condiciones meteorológicas? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es un poco complicado. Lo que pueden hacer de repente es utilizar dos frecuencias diferentes. Algunas frecuencias que suelen ser menos afectadas. Otro también es si, por ejemplo, están muy bajos, un poco la altura del radio, o sea, perdón, de las antenas, para que así puedan asegurar que la línea Fresnel va a estar siempre limpia. Y también, como les comentaba, si tienen Max Lima, las frecuencias más altas suelen ser más susceptibles a atenuación por clima, por lo tanto una frecuencia más baja puede ayudar también en esos casos. De acuerdo. Nos pregunta Jordi Maura si va a haber un equipo Airfiber de 70 MHz. 70 MHz para la banda White. Por el momento no tenemos planes, pero si hay suficiente demanda, sin duda podemos verlo. Yo me imagino que eso sería quizás más interesante para las aplicaciones de punto multipunto. No traté hoy en día el AirFiber punto multipunto, porque aún no lo hemos anunciado oficialmente, pero yo creo que durante fines de este año vamos a estar anunciando el AirFiber punto multipunto y yo me imagino que para ese segmento puede ser más interesante esa frecuencia o esa banda en realidad. Perfecto. Nos pregunta Samuel: ¿qué switches PoE se recomiendan para los diferentes modelos AF? ¿Sirven los TS5 o los TS8? Buena pregunta. La respuesta es depende. Depende de qué equipo vamos a alimentar. Por ejemplo, si vamos a alimentar un Airfiber 24, un Airfiber 11FX o un Airfiber 5 o 5U, tenemos que sí o sí utilizar pues que soporten alta potencia, es decir, energía por los cuatro pares, y que además aguanten 48 volts o 52 volts. Por lo tanto, la única opción en ese caso particular es utilizar el EdgePoint S16 o el EdgePoint R8. Si por otro lado quieren alimentar, por ejemplo, equipos de la línea X, como el 2X, 3X, 4X o 5X, lo recomendable es nuevamente alimentarlos por los cuatro pares. Por lo tanto, en este caso los únicos equipos disponibles son el EdgePoint S16 y el EdgePoint R8. Sin embargo, como les mencioné,
se pueden alimentar mediante dos pares si la distancia entre el cable, perdón, entre el switch y el radio es inferior a 20 metros y el cable es de buena calidad. En estos casos se podría alimentar con un Todd Switch 5, por ejemplo, o mejor aún un Todd Switch 8 que lo puede alimentar con 48 volts. La mayoría de los Airfiber X, si bien no lo publicitamos muy masivamente, también soportan 48 volts. Y con un Todd Switch 8 pueden con 48 volts lograr más de los 20 metros que les mencioné. Perfecto, Salvador. La última pregunta, si te parece, la voy a contestar yo, porque nos pregunta Alejandro del Rosal, ¿cuándo Instantbyte nos va a ofrecer cursos de certificación? Y me encanta que me haga esta pregunta porque queda muy poco para que anunciemos que efectivamente vamos a ofrecer certificaciones, tanto Microtik como ya ofrecemos, como Ubiquiti, y que tenemos ya personal dentro de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo de soporte, personal certificado que va a poder impartir esos cursos y esas certificaciones. Y no terminamos porque nos llega una última pregunta de Víctor González que nos Por dice, favor. me ha quedado una duda, ¿cómo sincronizo dos enlaces Airfiber 5X por GPS que apuntan al mismo cliente? Ok, se apunta al mismo cliente, lo que primero debes hacer es utilizar diferentes frecuencias. Eso es muy importante, no tienes que utilizar la misma frecuencia. Luego de eso tienes que habilitar el cuadro de NXN dentro de la pestaña de wireless de los cuatro equipos involucrados, ¿no? Los dos master y los dos slaves. Y con eso vas a tener ya sincronización a nivel de RF. Ahora, para que puedas agregar el ancho de banda, o para que puedas hacer la redundancia, tienes que también hacerlo mediante algún mecanismo de agregación a nivel de Ethernet. Y eso lo puedes hacer con un switch, por ejemplo, con un switch que soporte bounding o LAG, Link Aggregation, y para esto puedes utilizar el EdgePoint S16 o en realidad cualquier Edge Switch que también lo soportan. Pero por el tema del PoE es aconsejable el EdgePoint S16. Ahora, si quieres hacerlo a nivel de capa 3 y tu red es totalmente ruteada, lo puedes hacer con el EdgePoint R8, que también tiene una función que es el load balancing, permite que puedas tener múltiples enlaces balanceados de manera eficiente. Espero que eso responda Vale. a tu pregunta. También les quiero comentar que bueno, este webinar es bastante comercial. No cubre la parte técnica principalmente en cuanto a características, en cuanto a cómo se diferencia Airfiber de sus otras soluciones. También tenemos otro webinar de Airfiber que es mucho más técnico. Si ustedes desean, por favor comuníquense con Alejandro o con la gente de Instant para que podamos ver justamente si hay interés de parte de ustedes, podremos hacer un segundo webinar tratando de temas mucho más técnicos. Es un webinar técnico que explica cómo alinear antenas, cómo configurar los equipos de manera correcta. Por lo tanto, si les interesa, yo encantado de poder también darles un webinar al respecto de esa parte más técnica todavía. De acuerdo, pues Salvador, si te parece bien, damos por finalizada la sesión. Pueden escribir a webinar@instantby para las cuestiones relacionadas con este webinar, las cuales serán atendidas lo antes posible. Y pueden contactar con nosotros también a través de las cuentas de correo electrónico comercial y soporte@instantby.com, así como seguir nuestras novedades y noticias a través de las redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn. La grabación de este webinar será publicada en breve, creo que si no es hoy será mañana en nuestro canal de YouTube. Y por último, quiero dar en primer lugar muchas gracias a todos los que habéis asistido a este webinar por seguir con nosotros y muchas gracias sobre todo también a Salvador por haber impartido este webinar y por habernos resuelto también las dudas que tenemos. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. De acuerdo, muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego.